martes al mediodía, les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos, viene a amar, viene a amar, viene a amar. El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nos encontró en un contexto donde la humanidad enfrenta una crisis ambiental que continúa agudizándose, particularmente en relación al clima y a cambios masivos en usos y coberturas del suelo a escala planetaria, con consecuencias directas en los ecosistemas, diversidad biológica y salud humana. Esta crisis ambiental, además, no recae en todos y todas por igual, sino que son las regiones, los países y las personas en situación de mayor vulnerabilidad quienes están sufriendo sus peores consecuencias, obstaculizando aún más el ejercicio del derecho a condiciones de vida dignas. La presión cada vez mayor sobre los ambientes y recursos naturales ocurre además al servicio de economías orientadas a la acumulación y la desposesión, no al bienestar humano. Configura una dimensión más en la que el capitalismo no logra dar respuestas a las necesidades de las amplias mayorías de la humanidad y representa una amenaza para la vida humana y para otras formas de vida en el planeta. En Uruguay tenemos el desafío de repensar y construir alternativas a nuestra matriz agroexportadora con todas las complejidades que ello encierra. Esta orientación implica dependencia económica, sujeta a dinámicas e intereses externos y a la vez se relaciona directamente con formas de producir cada vez más intensivas que ya muestran efectos problemáticos en la calidad del agua, de los suelos y de los ecosistemas nativos en nuestro territorio. Es preciso ordenar, regular y controlar la territorialización del agronegocio exportador y simultáneamente mejorar el monitoreo y respuesta de los impactos ambientales que generan los sistemas productivos. La creación del Ministerio de Ambiente implicó un cambio institucional relevante, pero que requiere de una perspectiva transformadora, recursos y voluntad política para incidir en el rumbo del Uruguay en materia ambiental. Debemos buscar caminos para que el Estado uruguayo se haga responsable de incorporar las perspectivas ambiental de manera transversal en política económica, de vivienda, de industria, de turismo y de desarrollo social. Asimismo, debemos proyectar un ministerio que, desde su tarea y responsabilidad, sea promotor de un cambio cultural en el cual el ambiente no solo sea un día, sino que sea práctica cotidiana de transformación social. Desde nuestra perspectiva, reflexionar, problematizar y proponer sobre el medio ambiente representa un horizonte esencial para defender la calidad de vida de todo nuestro pueblo, no solo por las necesidades del hoy, sino también hacia las generaciones futuras. Su voz de boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida, ciudadelas de muros heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuego. Buen mediodía a la audiencia, aquí estamos nuevamente en Voces de Montevideo, el programa número 58, ya me iba a 10, le agregaba una sota. ¿Cómo estás, Majo? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Bien, Estamos impecable. esperando a nuestra compañera, ¿no? Va a llegar un ratito más tarde porque, bueno, cuestiones del trabajo la tienen retrasada, así que, bueno, pero en unos minutitos ya va a estar por acá. Mientras tanto, sigo en tu compañía, que está bárbaro. Muy bueno el editorial, nada más ni nada menos que una situación bastante actual. Sí, sí. Los editoriales marcan eso. Exactamente, sí, una situación actual importante, digo, ¿no? En relación con lo que fue anteayer, el Día Mundial del Medio Ambiente. Al otro medio que lo parte un rayo, o sea, ¿qué pasa? Que es medio ambiente, ¿no? Ahora el Ministerio es de Ambiente, ¿viste? Que ahora sí, pero tiene mucho que ver todo también con estos fríos polares que estamos
percibiendo, mejor dicho, sufriendo, porque vaya si uno no encuentra forma de ¿Cómo hay gente que le gusta el invierno, no? O sea, ahora tenemos nuestro celular, el 092 41001. Ah, eso, exactamente. Cuéntenos, a ver, cómo les lleva este incipiente invierno, que todavía en realidad no empezó. A mí ya me tiene medio aburrido y todavía no empezó, ¿te das cuenta? Es tremendo. Que no empezó, ¿cómo será más adelante? Sí. Che, te cuento algunas cositas de las noticias. A ver. Contame que no estoy muy informada. Bueno, mira, fíjate, la ley de medios. El director nacional de telecomunicaciones propone avanzar hacia su derogación. Según declaró a 970 Noticias, el director nacional de telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, no estaría descartado que se introduzca un artículo en la rendición de cuentas específico que asegure la derogación de la ley de medios. Una solución que hay que buscarle rápido a este tema, afirmó Guzmán Acosta y Lara, con vistas a intentar desbloquear la discusión que permita sustituir la norma de 2014 impulsada por el último gobierno del Frente Amplio. El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, introdujo la semana pasada en la Comisión de Industria del Parlamento un proyecto de ley que habilitaría a las empresas proveedoras de televisión por cable a brindar servicios de Internet. Consultado acerca de cuál era el camino más probable y su opinión con respecto al proyecto de Cabildo Abierto, el director nacional de telecomunicaciones consideró que como socio de coalición era comprensible. Bueno, vamos a ver, sacate la papa a la boca, vamos de vuelta. A ver, el director nacional de telecomunicaciones consideró que como socio de la coalición era comprensible que presentara sus propios proyectos, pero que al gobierno lo que le interesa no era una solución parcial del tema, ya que derogar el artículo 56 es una solución parcial y lo que nosotros queremos es una solución total, porque la derogación de la ley de medios, estamos hablando de la libre expresión y de la libertad como un elemento clave, que es lo que aparece en la exposición de motivos de la ley ya enviada al Parlamento. Arriba con la libertad, ¿no? La libertad, hay que ver qué pasa con esa ley que está en el Parlamento, ¿no? La libertad de los empresarios para seguir acumulando, ¿no? A seguir acumulando ondas, medios, líneas, dinero, en definitiva. O sea, eso es fundamental para ellos. Esa libertad es la que prima en sus conceptos. Así que bueno. Y veremos. Bueno, seguiremos. También era mencionada ahí en la ley de urgente consideración. Vamos al punto número 2 que se titula también, que quiero aclarar que en el portal .ui, el popular.ui, hay una noticia muy extensa en cuanto a la explicación justamente de lo de la ley de medios, que invitamos que la gente la lea. Sí. Es importante, que nos informemos sobre estas cositas, ¿no? Está muy bien desarrollada, a nosotros que de alguna forma estamos vinculados a los medios, capaz que nos parece más interesante, pero en realidad es una cuestión que debería interesarnos exactamente. a todos, ¿no? No, y está porque hay muchos puntos que son complejos de la ley de medios que es necesario uno poder ir y refrescar un poco. Bien. Montevideo y Canelones llegan a importantes acuerdos para avanzar en la agenda ambiental, justamente hablando del medio ambiente. Exacto. En la reunión realizada el viernes 3 de junio en la Intendencia de Montevideo, en la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente, la intendenta Carolina Cose y el intendente Yamandu Orsi informaron que acompañarán de manera general la iniciativa privada de instalación de una planta de conversión, hoy viste, me contagiaste. No, sí, viste que conversión de residuos sólidos domésticos a metanol, lo pasé, tenemos como palabras, para su uso en el transporte marítimo sin emisiones. Esta iniciativa es complementaria y no compite contra las políticas de clasificación y valorización de materia reciclable, así como las de disposición final de residuos de forma ambientalmente responsable, incluyendo soluciones concretas a mediano, largo plazo y en desarrollo en ambos departamentos. Bien. Perfecto. Debería ser a nivel nacional, ¿no? En este caso. Bueno, por ahora los que están trabajando fuertemente en estas cuestiones son Montevideo y Canelones, casualidad. Qué casualidad, ¿no? Sí, pero bueno, no, el ministro de Ambiente ve con muy buenos ojos todo este trabajo que se viene haciendo de las intendencias, porque también se encuadra en lo que es el proyecto a nivel nacional para estas cuestiones, ¿verdad? Así que Montevideo y Canelones haciendo punta en esto, y apoyando el trabajo a nivel nacional del ministerio.
Bien. Tenemos muchas varias cuestiones, actividades. Sí, varias Estamos actividades. en momentos difíciles, ¿no? Paros, movilizaciones, que vaya si son necesarias. Seguro, ¿no? Y actividades también frente amplistas. Mirá, esta era de Noelia, ¿viste? No, y si se la dejamos por si ella la quiere decir. No la debería leer. La coordinadora ahí, el 8 de junio pintamos muros en Mendoza Amplio a las 19 horas, el comité. El 11 de junio, punto fijo, Beloni y Aljaba, trae tu bandera frente amplista a las 10 horas. El 12 de junio, punto fijo, Beloni y Dunant, trae tu bandera frente amplista a las 10 horas también. Así que bueno, dicen los compañeros, pintamos, salimos a la calle rumbo a un gran encuentro en Piedras Blancas, de Frente Amplio. Bien, le robaste la noticia, pero sí. Bueno. 9 de junio al 22 estamos hablando... 9 de junio del 2022. De 2022... Claro, que es medio de 9 a 13 horas. Nos movilizamos por trabajo y política industrial en defensa del salario, de la negociación colectiva, de la seguridad social, de la industria nacional y la mano de obra, en solidaridad con todos los conflictos. Confederación de Sindicatos Industriales, unidad, solidaridad y lucha. No es menor esto, ¿no? No, son nada. Todos los sindicatos unidos, que vaya si es necesario unificar las luchas en este momento. Sí. Y este mes va a estar perlado de actividades de movilización que van a confluir en el gran paro general del 7 de julio, si no me equivoco, es el 7 de julio el paro general. Bueno, seguimos el 9 también, este jueves, a las 12:30 horas, en Plaza de las Leyes, la Intendencia de Montevideo, Crisol y Expresas Políticas de Uruguay tienen el agrado de invitar a usted a la presentación del proyecto del memorial dedicado a las expresas políticas víctimas de la actuación ilegítima y del terrorismo de Estado entre 1968 y 1985. Reiteramos entonces el jueves 9 de junio, este jueves, a las 12:30 horas en Plaza de las Leyes. Bien, vamos a otra noticia. La reforma que no queremos. Conversamos sobre el presente y el futuro de la seguridad social. Por acá dice confirmar asistencia antes del 9 de junio a través de PIT-CNT ERT, que justamente es de los trabajadores de... Perdón. PIT-CNT, pues estoy tratando de la sigla ERT, @gmail.com. Por mensaje de texto también mandar WhatsApp al 092-351-000. Confirmar asistencia antes del 9 de junio a través de pitcntert@gmail.com o enviar mensaje al 092-351-000. 10 de junio, 9 horas, Sala Camacuá, esto queda justamente en AEBU, organiza ERT BPS, que creo que son los trabajadores BPS, me había trancado con lo de la sigla. El tipo de representación de los trabajadores del en el BPS. Exactamente. Así que bueno, y finalmente tenemos una invitación también del Comité de Base Palermo del Frente Amplio, en Gonzalo Ramírez y Minas, que van a hacer una charla, organizan una charla sobre la entrega del puerto y sus consecuencias este viernes 10 de junio a las 19 horas. Y bueno, los expositores van a ser Charles Carreras y Mario Vergara. Así que en el Comité Palermo, entonces, Gonzalo Ramírez y Minas, viernes 10 a las 19 horas. Sí. Que hasta último momento tratamos de que así no fuera, bueno, ya lo fue, inclusive en esas 800.000 firmas, luego el tema de la campaña referéndum, pero bueno, parecería que ahora la onda es la privatización, o mejor dicho, privatización solapada. Sí, ya la entrega, fue una entrega descarada a varias décadas. Y que hablar de OCE, que a veces también nos olvidamos de hablar del tema de OCE, y en realidad OCE, el agua en sí es un bien humano. Capaz que uno a veces habla del tema de las redes de comunicación, pero el agua es necesaria. Uno puede estar sin internet. Yo prefiero el alcohol, pero bueno, en fin, el agua sé que también se puede transformar. No sé cómo se transforma, pero bueno. No, habrá que hablar con algún alquimista. Bueno, ahora sí, ya viene el espacio esperado por toda la audiencia. Por todas esas... Se viene me lo dejas decir, la porque clásica. Él no nos deja ¿Cómo? decir. Adelante, por favor. Él no lo deja decir, pero me encanta. La columna de León. Así que bueno, ya vamos con la introducción.
Buen mediodía, León, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, muy bien. Acá con el final de una historia. Ahí va, la introducción metalera de Sí, León de cada estábamos semana. escuchando Culto Siniestro de la banda argentina Malón, de su primer disco Espíritu Combativo del año 1995. Ah, yo te iba a decir que... No, ya me equivoqué porque venimos Claro, ya enganchaste con la columna. Como que enganché con el año de la columna. Para el 55 estaba medio adelantado Sí. el estilo musical de estos muchachos. Sí. Pero bueno, Así que hoy cerramos entonces con lo que veníamos desarrollando Claro, desde hace un par de programas. lo ¿no? que venimos hace La crisis ya como del partido, la era Gómez. tres programas ya. Este venimos sería con- el tercero. Este vendría a ser el Sí. tercero. Bueno, venimos con el fin de la historia, venimos con, Bien. con Qué lindo cómo, saber el fin de la historia. cómo se desarrolló la salida a esa situación de crisis de partido. Bien. Por lo general la bibliografía, que no es mucha, tiende a hablar de la crisis del 55. Incluso el propio Arismendi habla de la crisis del 55. Y yo, no es por polemizar con Arismendi, pero El yo 55 como que tuvo la considero, solución claro, de la crisis, ¿no? El 55 fue el año donde se salió de la crisis. Claro. Pero podríamos ver, si nosotros vamos hacia los programas anteriores, que la crisis partidaria había arrancado a partir del 48. Claro. Podemos encontrar incluso antecedentes un poquito más lejanos, pero 48 hasta el 55 Hasta el 55, justamente. fue un periodo crítico en la interna del partido. Entonces veníamos hablando los programas anteriores de que el partido había quedado marginado electoralmente. Era un partido que votaba poco más del 2%, tenía 2 representantes en la Cámara de Diputados, que había un exacerbado culto a la personalidad. ¿Se acuerdan de que hablábamos claro. de las fiestas de cumpleaños de Gómez padre y Gómezito? Que había una imposibilidad o sea, no había lugar a la discusión interna. Sí, O imposible sea, discrepar con el Era hombre. muy complicado de discrepar con la línea, Claro. que era la línea justa de don Eugenio Gómez, Sí, claro. y se había entrado en esa cuestión de purgas constantes, de vigilancia y control hacia los militantes, pero hacia sus actividades Sociales, digamos. sociales y privadas. personales. Claro. O sea, el partido estaba tomando características de secta. Y bueno, y en esa cuestión empiezan a aparecer ciertas bueno, antes que nada recordemos a Eugenio Gómez Chiribao, el hijo Sí. de Eugenio Gómez, desempeñando la responsabilidad de ser secretario nacional de organización del partido, con Exacto. unos pocos, Una meteórica carrera Sí, que tenía comenzó como secretario de poco más de organización 20 años Montevideo. Ahí va. y ya estaba ocupando una de las primeras responsabilidades de un partido Exacto. político. Era el encargado, ¿se acuerdan que hablamos en el programa pasado de la seguridad del Sí, partido? la autodefensa, y que digamos. ese aparato de seguridad empieza a funcionar por fuera de la orgánica y empieza a tener manejos totalmente de tipo fraccionarista, llamémosle. Ajá. Está funcionando por fuera del partido bajo las órdenes de Gómez De Chiribao. Chiribao, No hay información de qué pasa, de cómo se funcionan esos organismos. Es totalmente autónomo, digamos, de la orgánica del partido. Es secreto, llamémosle. Estaba manejándose en esa lógica y a partir de ahí empiezan a aparecer denuncias de actitudes que iban en contra de lo que se esperaba fuera la actitud de un militante del Partido Comunista. Ya era un secreto a voces que Chiribao hacía uso de los dineros del partido para costear gustos personales. En el programa pasado mencionamos que se pagaba las clases de guitarra porque había tenido una deriva medio folclórica. Entonces quería aprender a tocar la guitarra y el partido le pagaba las clases Capaz de que guitarra. no se valoró el papel El rol revolucionario artístico. que tiene el aprender guitarra. Sí, bueno, no hay ningún problema. Pero si Se la querés aprender pague, guitarra, claro. pagátelo con tu sueldo. Sí. Porque el partido le pagaba un sueldo. Sí, o sea, sí, era un además, funcionario claro, del partido. claro. Que además también se decía en la prensa opositora por izquierda, Ajá. decían que también se pagaba las clases de ballet. tenis. Ya, bueno, eso Sí. ya no era tan. Eso ya tan tenía más que ver con revolucionario. su situación viviendo en Carrasco, la casona Claro, de su Carrasco. ideología burguesía. Pero en esta cuestión, y acá vamos a ver que a los militantes comunistas se les exigía en esta lógica de cerrar el paso a las ideas del enemigo, ir al cine, ir a obras de teatro que no fueran
revolucionarias, no consumir música que fuera extranjera o no sé qué. Y que las relaciones sociales se tenían que dar sobre todo dentro del núcleo militante. Ajá. Sin embargo, empiezan a aparecer algunas denuncias sobre Gómez Chiribao, y se empezó a denunciar de que se lo había visto concurrir a centros nocturnos. ¿No? Algo que no es muy, digamos, pero que iba acorde. además, iba en el auto que le había asignado el partido, iba con sus guardaespaldas. Sí, todo el aparato. iba con sus amigotes de juerga, y con los dineros del partido. Bien. Lo que justificaba, según cuentan después sus guardaespaldas cuando le piden cuentas, de que estaban haciendo como tareas de contrainteligencia y no sé qué, para ver al enemigo. En realidad se estaban dando la buena vida. Lo que pasa es que, el partido no sabía en realidad qué era lo que estaban haciendo, pero capaz que estaban haciendo una tarea. Sí, seguramente. También iba al casino, a jugar seguramente con plata de los afiliados. Por supuesto. Se lo había visto en el hipódromo, y aparecieron denuncias sobre corrupción y actitudes que iban en contra de lo que se llamaba la moral comunista o la moral proletaria. Según Leibner, las primeras denuncias fueron recibidas por José Luis Macera, quien empieza a tomar cartas en el asunto de modo solapado, porque la oposición dentro del partido no se podía hacer una oposición franca y abierta dentro del partido. Era terrible. Y junto con Ronda y Arismendi empiezan a cranear cómo salir de esta situación. Ajá. Es así que el 14 de julio del año 1955 se da una reunión de del comité ejecutivo del partido, y antes de arrancar la reunión Arismendi pide para hacer uso de la palabra para presentar un previo a la reunión, que es aceptado. Y en ese previo Arismendi empieza a mencionar todas estas cuestiones de las denuncias que había sobre Gómez Chiribao. Y no pateó la mesa el hombre. Casualmente estaba en el interior del país. Estaba en el interior del país. El que sí estaba era su padre, quien trató por todos los medios de cortar la reunión, de esto no forma parte del orden del día. Se vota a ver si ingresa o no al orden del día. Ingresa efectivamente, y a partir de ese momento se da una reunión que, según lo que relatan los libros que están escritos y los testimonios, fue por demás tensa, en la cual se ventiló toda esta situación que veníamos hablando hace bastante tiempo. Pasan a cuarto intermedio para llamar al comité nacional, lo que hoy sería el comité central. Que se reúna en ese... antes que eso, se le resuelven aplicarle a Gómez Chiribao el artículo 41 del estatuto, que decía que aquellos cuyas acciones perjudiquen al partido, a la clase obrera o al pueblo, o que signifiquen una traición a los principios partidarios, serán separados sumariamente de los cargos que ocupen y expulsados del partido. Perfecto. Este artículo, que después se sacó, porque es un artículo bastante... que no deja mucho espacio, represivo, había sido introducido justamente por Gómez Chiribao. Le aplicaron su propio artículo, y a partir de eso queda automáticamente mató al inventor, ¿no? Claro, automáticamente fuera del partido. Ahí va. En cuanto a Gómez padre, se va de esa reunión, no va a la reunión del comité central. Claro. Y ese comité nacional, que ese era el nombre que tenía, saca una declaración que dice: en el espíritu de dar a la disolución de este grave asunto todas las instancias posibles, el Comité Nacional resuelve: 1, separar a Eugenio Gómez del Comité Ejecutivo y de su responsabilidad, y 2, emplazar a concurrir a Eugenio Gómez en la reunión del Comité Nacional, a realizarse el próximo sábado. Si a uno lo emplazan, quiere decir que o venís... Sí, o tenés que ir o ir, o venís. Claro. Bueno, no fue. Entonces, a partir de esa falta sin aviso, definen expulsarlo del partido. Se entregó solo, claro. Igual no tenía mucha defensa, me imagino. No, claro. En realidad se puede ver que, yo qué sé, hay relatos de esa época, o sea, testimonios que dicen, bueno, pobre Gómez, lo que le hizo el hijo, como que pensaban que capaz... Lo dejó pegado. Porque capaz el padre podía no saberlo, o
o una vez enterado no compartirlo Podía. y hacer su autocrítica y, Pero no e irse a militar a una agrupación como había hecho ir a muchos otros. Exacto. Y hacer su autocrítica que tanto reclamaba al resto del partido. La cuestión que no sucedió. No lo hizo y se fue. Bien. Se fue y a los días aparecen cartas en el diario Acción del Partido Mirá. Colorado Bueno. y en el diario El País. Ah. Cartas del lector que escribe Mira si no. Eugenio Gómez Padre, Ajá. acusando a Arismendi, a Macera y a Suárez y a todos los Claro. dirigentes que lo habían desplazado de trotskistas, oportunistas y Lindos lugares eligió también además para hacer la... y bueno, y una vez que la aparecen crítica al partido. esas cartas en esos diarios, Claro, justamente, claro. ya está. Las puertas se le cerraron completamente porque es como venderse al enemigo, escribir en el diario del enemigo. Sí, para Le pegarle dio al la partido. primicia. Para pegarle al partido. Y bueno, Sí. en ese sentido se va cerrando, así termina esta triste historia, ¿no? Exacto, Así sí, termina sí. la historia de con los la Gómez. salida de los Gómez, digamos, de Sí, la orgánica. y hay unas cuestiones bien interesantes y ya vamos a ir culminando, es que esta crisis partidaria Bien. no tuvo como consecuencia la expulsión de masas de afiliados, Claro. ni la desafiliación. Claro, no Sino había un grupo todo lo de contrario. Dejaron ir seguidores, ¿no? tranquilamente. Claro. Todo lo contrario. claro. Fue esta solución que se encontró Sí. en su momento, se tradujo en que muchos que se habían ido vuelvan al partido y que el partido empezara a crecer y que pasara de ser un partido marginal a convertirse rápidamente en un partido de masas, en una fuerza política real. Claro. En septiembre de ese año, del 55, se realiza el 16 Congreso, que ya hablaremos de él, Uf, que es el importantísimo, Congreso que empieza a marcar el rumbo de lo que va a ser el partido hasta el día nuestros de hoy. días. Claro, hasta claro. nuestros días. Y para terminar, y antes de ir a la pausa, recomendar dos libros, el de Leibner y el de Carlos Jaffe, el año 55, a través del diario Justicia, donde Ajá. Carlos, camarada Carlos, hace una recopilación de los principales artículos que salen en el diario en ese año. Ajá. Y que, por supuesto, esto está reflejado en los editoriales y en las noticias que iban saliendo en Claro, Justicia. claro. Siempre está bueno abundar. Está buenísimo. Ahondar un poco en esos temas, ¿no? Es altamente recomendable ese libro, Ajá. así que invito a la audiencia que lo compre y lo lea. Y para terminar, leer esta cita del libro de Leibner que dice: los acontecimientos de aquel 14 de julio, de aquella pequeña toma de la Bastilla comunista, iniciaron una verdadera revolución interna, que no solo consagró a un nuevo núcleo dirigente, sino que significó un viraje en su línea estratégica, en algunos de sus planteos ideológicos, en sus prácticas políticas y sindicales, en su relacionamiento con la sociedad y en su dinámica interna. De un pequeño partido político, política y socialmente aislado, con características de secta y electorado y un electorado estancado, el Partido Comunista se transformaría en los siguientes 15 años en un poderoso partido de masas, hegemónico en el movimiento obrero, con peso e incidencia en el movimiento estudiantil y rodeado de aliados políticos. El partido que hoy conocemos, como bien dice. Pasa un partido de tener 500 afiliados en el Ajá. año 55 Sí. a tener alrededor de 50.000 en los años 70. Impresionante, ¿no? Así que, bueno, con estas... Si habrá sido justo el viraje, digamos, ¿no? O sea, Y eso lo vamos a ver en el próximo programa, que vamos a el estar hablando Congreso. del 16 Congreso, donde, bueno, el partido, como se dice, Sí, salvó sí. el partido. Exactamente. Bueno, le agradecemos a León D'Amico entonces por la columna de memorias del partido, o la columna de León, vamos a decirlo concretamente. Así que bueno, gracias León, de verdad, por estar de vuelta con nosotros. Yo agradezco, sí, disculpa, dale. también que recomiendes libros, me parece muy importante eso. A veces gente que quiere como seguir Profundizar un poco en esto profundizando que y me parece introduce bueno. León cada semana, ¿verdad? Sí, está buenísimo. Así que bueno, saludamos a Fede Lima, que está allá en los controles, como siempre, dándonos una terrible manito, y nos vamos un poquito a la pausa, los consejos comerciales de la emisora, y ya volvemos en Voces de Montevideo.
volvimos de los compromisos comerciales de la radio, compromisos, pausa comercial, y le vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera Noelia. ¿Cómo estás, Noé? Bueno, todo bien acá, llegando tarde, pero llegando, en fin, eso es lo importante. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Eso es verdad, y tranquila de que están Majo y Daniel acá haciendo este programa excelente. Aguantando el mostrador. Aguantando el mostrador, estuvimos escuchando un poco la columna de León, como digo siempre, la columna de León. Muy interesante. Y bueno, ahora viene la etapa de la entrevista, ¿no? Bien, sí. ¿Quién anda por aquí hoy al lado nuestro? Mira, hoy tenemos al licenciado Santiago Lanza, que es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Santiago, de 2015 a 2018 trabajó como psicólogo y tallerista en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Entre 2017 y 2020 fue psicólogo y tallerista también en el proyecto Trabajo del Instituto Nacional de Empleo y Formación. De 2019 a 2020 se desempeñó en la Secretaría Técnica de la Dirección de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social y actualmente, hoy día, es director de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Intendencia de Montevideo. Te damos la bienvenida, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y qué joven Santiago con todo ese currículum. ¿Vos viste? Sí. Esa trayectoria, pero joven chiquilín. Es un chiquilín estudioso y trabajador, ¿viste? Porque ha hecho muchas cosas. Esa en realidad son las cosas más vinculadas a lo técnico después que me recibí. Claro. Después trabajé antes en muchos otros trabajos. Trabajé en La Diaria muchos años también, Mirá, colegas de ustedes. Mirá qué bueno. Y bueno, también trabajé en un estudio jurídico haciendo gestoría. Trabajé en el cambio Barlix, o sea que de todo. Trabajé en un hostel, trabajé pintando casas. Faltó la otra etapa curricular. Sí, exacto. Recorriste todo, pero bueno, hoy nos encontramos para hablar sobre un tema muy interesante, que es el tema de la Secretaría de Infancias, Adolescencias y Juventudes. Bueno, Santi, ¿qué nos podés contar sobre cómo funciona esta Secretaría? Bien. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué planes y proyectos hay ahora que se están dando, a futuro, en perspectiva? Contanos un poco para que la audiencia conozca un poco de todo esto. Bien, a ver, capaz que como para contar, está bueno historizar un poquito, ¿no? Para pensar un poco en cómo nos tocó llegar a esta administración de la Intendencia, y particularmente en la Secretaría. Cuando, bueno, me propusieron el partido poder estar acompañando esta administración de Carolina, conformar el equipo de gobierno, había como algunas preocupaciones pensando sobre todo en el contexto. Yo soy muy de la idea de que cada gestión está también muy atada a las circunstancias y al contexto político en el que se desarrolla, ¿no? Evidentemente la Secretaría de Juventud en su momento, hasta el periodo pasado, jugaba un papel en un marco donde el Frente Amplio tenía el gobierno nacional, ¿no? Entonces acá de algún modo nos tocó el desafío de asumir la Secretaría en un contexto muy distinto y un tanto adverso, pensando un poco en cuáles son las competencias vinculantes a estas poblaciones, claro, donde obviamente los organismos rectores en estas políticas son del gobierno nacional, sí. Y donde de algún modo esta es la valoración que hago yo, ¿no? De un poco entendiendo la historia de la Secretaría. Sobre todo en los últimos 15 años de gobierno Frente Amplista, la Secretaría jugó un papel más que nada de movilizador desde el punto de vista más como de eventos masivos y de actividades que de algún modo llevaban sobre todo la cultura o propuestas de libre acceso que se dieron en varios puntos de Montevideo y que bueno, que ahí la Secretaría tiene mucha experiencia. Bueno, ni que hablar el programa que yo creo que es de los programas más valiosos que tiene la Secretaría históricamente, un programa que fue muy novedoso en su momento, que es la Movida Joven. Sí, claro. Que bueno, que ustedes saben bien que muchos artistas y mucha gente que hoy incluso está en los medios se formaron en la Movida Joven. O sea, fue realmente una política de muchísimo impacto, de muchísima participación. Pero bueno, siempre de algún modo la Secretaría tuvo una impronta muy vinculada justamente a esto, ¿no? De lo artístico, los espectáculos públicos, ¿no? Llevar ¿no? las carpas en su momento, con la Comisión de Juventud, y bueno, después lo que en los últimos años lo que ha sido también experiencias como el Mojo, que fue un festival que era como una bienal de juventud, donde eran 2 semanas de actividades que se hizo en el Parque Rodó, después se hizo en el Parque Valle, donde hubo miles de personas que transitaron por ahí, ¿no? Cuando empecé acá en la Secretaría, claro, tocó en plena pandemia.
y además, como les decía, en un contexto político bastante diferente, donde muchas de las cosas que de algún modo el gobierno nacional se ocupaba, y por ende entiendo que la Secretaría jugaba más otro papel, más vinculante a justamente actividades, te diría, sobre todo apuntado a capas medias, de algún modo ahora teníamos el desafío, y fue un poco también lo que conversamos con el partido, el desafío de ver cómo descentralizar y de algún modo incorporar algunas líneas programáticas a la Secretaría que fueran también más de continuidad, poder pensar en algún servicio de atención también, sobre todo los gurises que están más embromados, y en eso estamos. Entonces, hago todo este contexto porque está bueno saber de dónde se parte. Venimos también una Secretaría históricamente muy centralizada, en la Intendencia, no tiene ningún tipo de pata territorial ni descentralizada. Entonces, de algún modo, lo que fuimos haciendo en conjunto con el equipo, por supuesto, que realmente me ha recibido muy bien, y estamos trabajando realmente con muchísima intensidad. Un poco el desafío era cómo potenciar o seguir potenciando las herramientas que tiene la Secretaría, que son muy valiosas. Yo le ponía el ejemplo de la movida joven. Hay otras líneas de trabajo, como es el caso del programa adolescente, que se trabaja también con talleres con los centros juveniles, que se dan más de 500 talleres. Bueno, la línea del Tocó Venir también, que este año retomamos el festival, que fue increíble, o sea, explotó el Tocó Venir este año, fue, por lo que dicen ahí los entendidos, fue el Tocó Venir más grande que hubo en 20 años. Había mucha necesidad también de los gurises de poder participar y hacer cosas, pero también la propuesta estuvo muy buena y realmente retomamos también el vínculo con la FEU y con la universidad, que eso estuvo la verdad muy bien, y incluso ahora quedaron varios desafíos por delante para trabajar. El año que viene estamos también con algunas ideas de cómo seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, y la idea era también en esto poder ir mechando algunas otras líneas que se ajustaran también al contexto. Por eso yo digo, yo respeto mucho los procesos y cada uno lo que pudo hacer en su determinado momento. Entendíamos que en esta etapa necesitábamos necesariamente no pensar quizás en cosas tan, digamos, de eventos de mucha producción y masivos, lo cual no quiere decir que nos lo vaya a ver. De hecho, el Tocó Venir fue así, pasaron más de 15.000 personas. Ahora estamos pensando incluso en un evento de cierre en diciembre que pretendemos que sea también muy grande. Pero en el medio fuimos trabajando otras cosas, entre ellos, por ejemplo, la descentralización y la territorialidad de las propuestas. Y al mismo tiempo estamos trabajando sobre todo en la elaboración de algunos servicios de atención, tanto para niños y niñas como adolescentes, porque ese es otro punto importante que también quería sumar, que en el periodo pasado se anexa la Secretaría de Infancia con Juventud. Claro. O sea que el origen de la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud, es ese nombre tan complicado que nadie lo sabe decir. Eso también a mí me pasa. Como siempre pasa, cuando se anexan unidades, siempre alguien pierde, ¿no? Sí, por eso te pregunto, recién leía y claro, me parecía, uno la conoce como la Secretaría de Juventudes, no la conoce como Infancia, ese nombre tan largo. Sí. Y bueno, ¿cuál es el rol ahora, no? Teniendo ese desafío de trabajar con esa población, con los más pequeños, más amplio, y también el tema de la descentralización, como planteas vos, sabiendo en el contexto que estamos y las necesidades que tienen muchos adolescentes de las periferias, por ejemplo, pensando en Montevideo siempre. ¿Qué está pensado para ahora en adelante? Bueno, ¿qué está pensado hacerse con esas juventudes, ¿no? Bien. O qué análisis se hace, ¿no? ¿Por qué hay que tener el foco en ese tipo de juventudes? Porque son los que más los necesitan a la larga. Sí, totalmente. A ver, los desafíos son enormes, entre otras cosas, porque también vale decir, en esto de caracterizar el contexto, estamos en un momento de muchísima, digamos, dificultad en la Intendencia en términos presupuestales, ¿no? O sea, hay que recordar que el Gobierno Nacional, tanto para Canelones como para Montevideo, hizo un recorte fenomenal de recursos, bajó la recaudación por la pandemia, o sea... Y la crisis ahora. La crisis también, la suba de los precios, estamos transitando un momento complejo, de mucha tensión, que obviamente también eso se termina traduciendo en la propia interna, de cómo gestionar los recursos que tenemos, los escasos recursos, el no préstamo del BID, ¿no? Que eso fue realmente también un punto de una deslealtad política de parte de la oposición que realmente habla mucho de cómo están parados en esto y cuál es la estrategia respecto a Montevideo. Que repercute en que de repente se tenga que recortar otros aspectos, digo, para y sobre todo teniendo en cuenta que hay algunas prioridades que marcó la Intendencia que me parece son importantes, como por ejemplo lo ambiental, lo que hace la limpieza y demás, con esta consigna de Montevideo Más Verde, donde ahí se está poniendo mucho énfasis. Y más allá de las competencias clásicas, también es cierto que la Intendencia, la experiencia del año pasado fue muy buena, lo del ABC, poder atender algunas de las situaciones de dificultad que estábamos transitando, ¿no? Sí, claro. Entonces, como dice la intendenta, quizás no es competencia, pero sí de la incumbencia, ¿no? En el sentido de cómo
sin, o sea, reconociendo y asumiendo que no somos el gobierno nacional, sí poder dar algunas respuestas frente a las situaciones tan difíciles que estamos transitando, ¿no? En temas que normalmente el gobierno no está, este gobierno no está abordando, no está dando y bueno, satisfacción y un respuesta. poco las señales permanentes son como del desarme de muchas de las cosas que bueno, que el Frente Amplio construyó. Claro. Y no solamente el Frente Amplio, sino de una historia, ¿no? O sea, el herrerismo, de algún modo, por algo también pagó el precio en su momento en los 90, es lo que sale más de la lógica más del estado de bienestar que se ha vivido, digamos, en el Uruguay. Ahora lo estamos volviendo a visualizar, ¿no? Entonces, más allá que hay toda una puesta en escena mediática realmente muy valiosa que ellos están haciendo y que hay que aprender y que hay que reconocer, también es cierto que detrás de eso hay poca cosa. Eso es lo que uno puede observar. Entonces, un poco el desafío era, con los escasos recursos que tenemos, y ni que hablar de la Secretaría, que dentro de los escalafones, dentro de la Intendencia, también tiene un lugar, digamos, bastante humilde, digamos, por decirlo de alguna manera. Teníamos el desafío de, por un lado, asumir estas necesidades de poder descentralizar y territorializar el trabajo, y al mismo tiempo, cómo poder orientar como Secretaría también las políticas que de algún modo se desarrollan en la Intendencia de cara a estas poblaciones. Porque la particularidad que tiene con una secretaría que tiene referencia a una población es que en realidad todo lo que hace la Intendencia es relacionar a la población. Entonces, de algún modo, más allá de lo que podamos ejecutar con nuestro presupuesto, está también el desafío de cómo ir orientando a otras áreas. Claro, cómo pensar con otros en una lógica más transversal, y de hecho lo estamos haciendo, y estamos haciendo un laburo re interesante en ese sentido, con algunos actores a la interna que están siendo claves. La División Salud, en el caso con Virginia Cardoso, estamos trabajando muy bien. Bueno, estamos trabajando en la línea ABC+, que llevando unas propuestas de cultura y deporte a las plazas, que realmente viene siendo muy bueno. De hecho, es de las líneas que la intendenta también priorizó, gracias al trabajo que fuimos haciendo. Claro, más allá del presupuesto, son los vínculos estratégicos que tengan para Exacto. Poder generar lo que se necesita. Yo pensaba también, después de una pandemia que en verdad pegó fuerte, los niños, los jóvenes, el tema de la salud mental y de la salud sexual. No sé si se aborda ese tema, pero me parece que es algo que tenemos que prestarle atención, ¿no? El tema de la salud mental es un tema que en los adolescentes y que pegó fuerte, y el tema también de que hoy en día en las instituciones educativas está complejo el acceso a que tengan un equipo multidisciplinario donde puedan acceder a un psicólogo o a un trabajador social para que aborden esas cuestiones. Entonces, digo, la Intendencia y este programa debería estar atendiendo este tipo de cosas. Está muy bien esto que planteás, y de hecho me das como el pie también como para contar algunos aspectos en ese sentido. Recién les contaba lo del ABC+, que entendemos que además de ser un programa y una política que apunta justamente al desarrollo de lo artístico, del deporte, que son actividades que son muy convocantes y que además son actividades que permiten muchas cosas en relación al intercambio, al crecimiento, a la sociabilidad. Nosotros lo que veíamos era que, bueno, de algún modo la pandemia, entre los grandes impactos que tuvo, es que la Intendencia durante todos estos años lo que ha ido haciendo progresivamente es recuperar espacios públicos, y espacio público de calidad. Y lo interesante es que la población se los ha apropiado de una manera fenomenal. Entonces, después lo que pasa con infraestructura, ¿no? Vos reconstruís y construís infraestructura, bueno, ¿cómo llenarla de contenido? Sí. No ¿Y qué pasa? Con el espacio claro, lindo, y una de las cosas de la pandemia que de algún modo tuvo como efecto es que todo eso que pasaba en la vida pública volvió a lo privado, y eso también se refleja en algunos números que son realmente alarmantes, ¿no? Entre ellos la violencia intrafamiliar, ¿no? Cómo recae eso en la violencia con niños y adolescentes, todo lo que hace también el aislamiento de los gurises. Entonces, esto que preguntabas respecto de salud mental, y bueno, tenemos como varias líneas. Esta es una que hace de nuevo como a sacar a los pibes, ¿no? A las gurisas de sus casas, para encontrarse en un espacio público que para disfrutar, para el goce, para la recreación, para el intercambio y también para decir cosas, ¿no? Porque los gurises tienen muchas cosas para decir de este momento tan complejo que estamos viviendo. Al mismo tiempo, en esto, como les contaba, de pensar también lo programático y pensar algunas acciones que nos permitan brindar algunos servicios, estamos en la elaboración con la División Salud de una iniciativa vinculada también a salud mental adolescente,
que es cómo poder potenciar, en algunas policlínicas lo han trabajado históricamente, lo que eran los espacios adolescentes, pero siempre muy a pulmón y de una manera muy artesanal. Ahora la propuesta es cómo aprovechar esos espacios que algunas policlínicas tienen y potenciar algunos otros para poder generar una especie de red dentro de las policlínicas de atención, sobre todo en el énfasis en salud mental, con adolescentes teniendo en cuenta sobre todo la nueva ley, ¿no? O sea que lo que también apunta es a que esa intervención, esa atención sea también interdisciplinaria. Y sabemos que también para poder atraer a los adolescentes y a las adolescentes a estos espacios, también las propuestas tienen que ser atractivas, que puedan también tener otros elementos vinculados a lo lúdico, sí, claro, ¿no? Que haga también, ahí la Intendencia tiene muchos recursos. Entonces, ¿cuál es la clave un poco en esto que les contaba? Es en esto que estamos administrando cierta miseria, digamos. Claro. Tiene también como la otra cualidad que es el ingenio y la creatividad. Con lo poco que tenés que ver cómo te asociás con otros y de ahí salen realmente cosas muy potentes. Nosotros, por ejemplo, en el caso del ABC estamos trabajando con Desarrollo Municipal y Participación, que en su conducción está Fede Graña, con el cual estamos trabajando muy bien. Ahí está también la Secretaría de Deporte, con Silvia Pérez. También estamos trabajando con el Coco Rivero en Descentralización Cultural y los gestores de esquinas. Claro. Todo ese programa, estamos llegando con todo, la unidad de comunicación también nos aporta, estamos trabajando territorialmente con todo el aparataje, digamos, de la Intendencia y estamos teniendo, y además en vinculación con los colectivos que tienen que ver con estas disciplinas, el skate, el básquet, claro, ahora estamos por incorporar el fútbol callejero, ajá, o sea, todos aquellos deportes y ramas artísticas que tienen que ver con la ciudad. Nos parecía que la Intendencia tenía que hacer algo con eso, sobre todo para también ser un espacio de legitimación, sí, porque también son disciplinas que en esta lógica también punitiva o punitivista, también son gurises que en general son, ¿no? Identificados en Leo, marginados o atacados. O en algunas movidas culturales, como ponerle el hip hop, todas esas cuestiones. Exacto. Que también, ¿no? Como que quedan un sí, poco, y no solo es del Estado, también eso permea también en los propios vecinos, que también a veces tienen una lógica muy de acusatoria. ¿Sí? Y después estamos incorporando también otras líneas vinculadas también a infancia, un servicio de atención con niños y niñas con dificultad de aprendizaje. Bien. Estamos también incorporando la línea de primera infancia, sobre todo con aquellas familias, niños y niñas primera infancia y embarazadas que se han presentado en las policlínicas municipales algunos índices de nutrición infantil realmente preocupantes, y ahí también estamos trabajando en esa línea. ¿Qué más les puedo comentar? Estamos también en un proyecto vinculado también a salud mental comunitario, que estamos trabajando con los vecinos de la zona en Colón, que estamos trabajando con salud y también con todas las direcciones de políticas sociales, donde también se busca que eso sea un dispositivo de trabajo que también dé cuenta de lo necesario que es dar aplicación a la ordenanza que establece la ley de salud mental. Yo te iba a hacer una consultita en cuanto a justamente perdón, Daniel, iba a preguntar. No. A estas adversidades, ¿no? Y cómo el gobierno a nivel nacional no se ha puesto realmente a visualizar determinadas cosas, o mejor dicho, las visualiza pero no les interesa. Y en ese sentido ver en cuanto a las organizaciones sociales, barriales, que han tomado como el tema también del tema de la alimentación en las ollas populares, en ese sentido hay un gran porcentaje que impacta directamente en niños, niñas y adolescentes, cómo también la Intendencia está trabajando en eso. Sí, ahí en la línea del ABC el año pasado se trabajó en la línea de ABC Salud, donde uno de los componentes es un acuerdo con Cambadu, donde hay estas familias que yo les contaba que presentan estas dificultades, hay un acuerdo donde ellos tienen acceso a una canasta, digamos, más allá de lo que después ha trabajado la Intendencia en proveer también de alimentos a las ollas, esto específicamente con las familias, y lo que estamos también ahora trabajando es en esta línea de poder pensar algunos materiales de apoyo, al estilo de lo que hacía Uruguay que se contigo, que fue otra de las grandes políticas de primera infancia que tuvo el gobierno del Frente Amplio, que de a poco se ha ido desmembrando, ya esos kits no se entregan, el kit universal prácticamente no se entrega, entonces queríamos pensar de qué manera desmantelar. Claro, entonces, si bien nosotros no podemos obviamente suplir eso, sí por lo menos con la población que atiende la Intendencia, porque una cosa que se está dando de manera muy interesante en esta administración es que realmente, casi hasta por necesidad, la idea de la transversalidad recorre muchos espacios y la necesidad de asociarse con otros para trabajar cosas en común es casi como clave, y para nosotros como Secretaría es fundamental, porque si queremos tener mayor incidencia y podemos tener también una mayor llegada con las cosas que hacemos,
es necesario poder asociarse con otras patas de la Intendencia que también tienen con palanca, otras patas digamos, de la ¿no? Intendencia y con otras patas de las comunidades, ¿no? Eso ni que hablar. Porque es fundamental Sí, el eso ni que hablar. diálogo, a veces es difícil, ¿no? En Sí. esa distancia, y poder llegarle a las organizaciones barriales, poder llegarle a todos estos grupos de jóvenes que están haciendo cosas en los barrios, Sí. me parece que es un desafío, ¿no? Absolutamente. Que no va en Sí. lo mismo, no va en una cuestión de presupuesto, va en una cuestión de cabeza y de ganas de querer materializar eso, ¿no? Sí, tiene que ver más con eso, con cuál es el énfasis político donde se pone. De hecho, eso en la Secretaría, más allá de alguna experiencia puntual, ese vínculo no estaba construido, era más bien la Intendencia proveedora de cosas y actividades y demás. Y esto nosotros lo estamos haciendo justamente en contacto directamente con las organizaciones del barrio. Digo, el ejemplo del ABC es quizás el más importante que estamos desarrollando, porque es la primera vez que estamos trabajando directamente como Secretaría en el territorio, en los barrios, con las organizaciones de la zona, con los colectivos de jóvenes que están en las zonas a los cuales estamos arribando, y eso realmente viene siendo una experiencia muy rica, ¿no? Y eso es parte como de la autocrítica, ¿no? De a veces hay políticas como que vienen a instalarse a los barrios, pero que no haces una plaza, pero vos no estás en ese proceso y no le explicás Claro. al vecino por qué esa plaza, la apropiación Y de no la lo plaza, escuchás no para lo qué la escuchás. quiere de Entonces, repente, no es para tirar palos, sino para seguir en esto de construir y de pensar que si no lo hacemos con la gente no va a tener efecto, ¿no? Sí, tal cual. Y con la gente y también con los trabajadores y trabajadoras de la Sí, Intendencia, ¿no? sí, Porque, claro. por ejemplo, en el caso de toda la recorrida que hemos hecho con las policlínicas, de salud, en realidad, antes de poder pensar en una línea de salud mental, primero teníamos que consultar y hablar con los trabajadores y con las trabajadoras de cada policlínica, que son los que hacen la tarea cotidiana, cómo Sí, lo están claro. pensando, cómo se lo imaginan, porque también a veces, yo por lo menos es cosa que he visualizado, Sí, ¿no? sí. De que hay como una impronta a veces como de, bueno, llegué yo y traigo, ¿no? Como la posta, o tengo... En realidad no, hay que respetar mucho los procesos institucionales, Está porque de bárbaro. ahí hay mucho para rescatar. Y a veces capaz que se trata no de inventar la pólvora, porque eso es muy difícil, pero sí teniendo en cuenta las experiencias transitadas y sí teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla, dónde se pone el énfasis. No, y Teniendo en también cuenta el recorrido hecho, las ¿no? necesidades, porque la realidad de hoy no es la realidad, realidad de es hace otra, 2 años. exacto. Y como les Entonces, decía, en la nos medida- desafía. Y además, donde no tenés una apoyatura en el gobierno nacional como tuvimos en los Claro. 15 años de gobierno, en la Intendencia, Al contrario, lo que tenés Al contrario. son agujeros para tapar. Parches, exacto. claro. Bueno, ahí es fundamental justamente el poder trabajar con la mayor, digamos, con la mayor humildad, y sobre todo con entendiendo qué es lo que está pasando en cada lugar e intentando hacer algo con eso. Que obviamente yo soy también bastante en contra de la lógica también de la demanda, ¿no? Hay que también Sí. poder también cuidarse mucho de eso, porque si no queda una cosa media caritativa, ¿no? Una cosa media judío-cristiana que yo no comparto, en esto de que todas las demandas es imposible atender, evidentemente, pero no se trata quizás de atender demandas, sino cómo construir en función de algunas demandas algunas soluciones o algunas propuestas que involucren a la gente y que bueno, y que eso pueda tener efecto Y a sobre largo todo en la plazo comunidad. también. Y a largo plazo, ese es un punto sustancial, que las cosas que estamos intentando ahora trabajar y proyectar, Sean lo que apuntan es que sean programas sostenidos, ¿no? Seguro. Y que no sea necesariamente un evento que Sí, realmente un evento es muy bueno, es muy importante. puntual que empiece y termina en el Exacto, día, digo, ¿no? que, O sea, y que está muy bien, ¿eh? Porque, a ver, No, es hay necesario. que decir que también en un momento acá la cultura estaba simplemente para algunos. No pasaba, ¿no? claro. Digo, una de las cosas que tuvo siempre muy bueno la Intendencia y el Gobierno Nacional es que siempre se pensaron propuestas culturales. Yo me acuerdo cuando estuvo la discusión allá ¿se acuerdan del Bicentenario? Donde entre las cosas que reclamaba la oposición, bueno, tenemos hospitales bueno, pero no son cosas que tienen que ver una cosa con la otra. La cultura hay que promocionarla y el acceso a la cultura es muy importante. En eso la Secretaría tiene mucha experiencia y la estamos capitalizando muchísimo. Ahora lo estamos haciendo con otra lógica. Vamos a estar todo el año recorriendo barrios, vamos a estar en 16 barrios de este año, y la idea es que año a año esos barrios vayan también cambiando. Y lo interesante es que cuando llegas a un espacio, te vas encontrando con distintas realidades que también de las cuales vas aprendiendo y vas incorporando componentes también a la propuesta, ¿no? ¿De qué se alimentan. trata eso que decía recién los 16 barrios? A ver si- Bueno, esto es lo que le Profundizarlo un comentaba poquito. recién en esta línea que estamos trabajando como prioritaria. Desde la Intendencia, después de la experiencia del ABC, ahora se llama ABC+, es como, bueno, ¿qué más podemos hacer en función de lo aprendido el año pasado, de acuerdo a las experiencias que se realizaron, ¿no? Y bueno, y entre algunos de los ejes que se planteaba como prioritarios era el deporte, la cultura, los espacios públicos,
Y de algún modo acá lo que estamos haciendo es combinando esos tres componentes, ¿no? Con actividades que bueno, son... El criterio fue que dura 8 meses, en principio, Ajá. porque son 8 municipios, y la idea es que esto recorra los 8 municipios. Un mes dedicado a cada municipio. Exacto, ponele. donde en cada mes llegamos o sea, son actividades quincenales. Bien. ¿tá? O sea, sábado por medio estamos llegando a un barrio diferente en una lógica también vinculante a los municipios. Ya estuvimos en el municipio Con C. estas cuestiones, como decía, Claro, cultura, deporte. exacto. Ya estuvimos en el municipio C, en el Parque Capurro, estuvimos en la terminal Goes. Después, el mes pasado estuvimos en el F, que estuvimos en Punta de Rieles, que estuvo Mirá, espectacular, en el sí, Espacio Plaza. sí, estuvo bueno. Y después estuvimos en el Crece, Flor de Manuel, que ahí también hicimos una muy linda articulación con la Junta Departamental, donde ahí también se hizo una actividad de sensibilización sobre el mes de la memoria, que estuvo muy buena. Claro, qué bueno. Ahora, por ejemplo, ya estamos en el municipio B, el sábado pasado estuvimos en Ciudad Vieja, y ahora la próxima va a ser el 25 de junio en la Plaza Sereni, Bien. que esa va a estar muy buena porque... Esto tiene, la primera actividad es más formativa, apunta más que nada a niños y niñas y adolescentes del barrio, y la segunda tiene que ver más con competencia. Ajá. O sea, promocionamos también que estos deportes, poderlos, que los gurises Hacer vayan tipo profesionalizando, campeonato. claro, y mejorando, porque además son deportes que hoy son categorías olímpicas, entonces nos parecía, Ajá. deportes que se usan en la ciudad, poderlos promocionar nos parecía importante en esto de promocionar el Qué deporte. Y la segunda instancia es de competencia, donde ahí en general siempre hacemos un cierre también artístico interesante con artistas que sean de la zona, Bien. y con algún artista o banda más consagrada, digamos, bien. ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso del 25 de junio va a estar cerrando el Congo, y va a mira estar qué también bueno. tocando gente, digamos, de la zona. Claro, claro. Y la idea es eso, que en cada barrio en el que estamos pueda darse un poco esa lógica, Tenés ¿no? que mandarnos la agenda. Sí, claro, les paso la la agenda. Ya cartelera. digo, ahora la próxima, Sí, el martes que viene próxima ya parada arrancamos que a- tenemos el 25 de junio en la Plaza Sereni, que están más que invitados. También para el Eh, programa Cultura en Casa, que vaya si es necesaria esta información también. Bueno, bien, sí, cómo no. Sí, claro. Y bueno, después seguimos con la movida joven. El año pasado se cumplió 20 años del programa, Mirá. y logramos también hacer algo muy interesante. Ahí fue récord de inscripciones ese año, quedamos muy contentos porque era una gran incertidumbre que pasaba en plena pandemia. Claro, el año pasado claro. estábamos en pandemia y tuvimos ahí un poco, nada, hasta incluso dudas de cómo iba a ser. Y lo cierto que al final fue un éxito rotundo. También pudimos constituir los 20 años como hito, ¿no? Los 20 años de la movida joven. Bien. Y bueno, y ahora este año tenemos también enormes desafíos con eso, mantener la vara, que no es fácil, y también incorporando algunas que otras categorías. También ahora estamos pensando en tema audiovisual, sumar mirá. a la movida. El año pasado incorporamos freestyle, Sí, es como verdad. categoría, que estuvo muy bien. Este año la idea también es apostar a la línea de cuerda de tambores, que pase a comparsa jóvenes. Antes de terminar, Sí. contanos un poquito cuáles son esas disciplinas. Bueno, en el caso de movida son 10, por ahora son 10 disciplinas, está ilustración, fotografía, esas categorías que son más individuales, como en el caso de ilustración, fotografía, literatura, explotaron el año pasado. ¿Tengo que cerrar? Sí. Ay, la carita Siempre hago de- lo mismo yo. No, me encanta. Ok. Tenemos que cerrar. Y Estamos bueno, viendo a y Emil después ahí. tenemos, bueno, ahora vamos por comparsa, está música, canto, bueno, freestyle, está muy buena la movida también. Bueno, muy bien, Ah, entonces se nos fue el nos tiempo. estamos Bueno. yendo. Bueno. No, buenísimo, Gracias, buenísimo. Santiago, por acompañarnos. No, gracias a ustedes, un gusto compartir, y bueno, seguimos acá en la lucha. Cualquier cosa, estoy a la orden para otro encuentro. Impecable, muchas Muchas gracias. gracias. A ustedes. Bueno, y ahora sí, nos vamos a despedirnos simplemente. Los esperamos el martes que viene, una Los audición esperamos, más. Hasta exacto, el y próximo saludamos martes. al resto de la programación de lunes a Ahí viernes. está, sí, a todos los programas. Y bueno, y le damos a Fede el cierre. Chau, hasta el martes que viene. Vienen los tambores llenos de glicina.